Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Clara que nos introdujo en este momento a compartir sueños grandes por toda la América Latina, a compartir sueños con vida religiosa, a compartir sueños con los laicos. Y damos la palabra a la hermana Liliana Franco. No necesita presentación, todas la conocemos, todos con ellos hemos compartido vida, sueños, dificultad. Gracias a la hermana Liliana, presidente de la Clara, que nos ayudará en este camino, en este momento de formación como religiosos, como laicos, como vida consagrada aquí en la iglesia. Y damos la palabra a la hermana Liliana y muchas gracias. Hermana, a usted la palabra. Va a ser con lenguaje de señas porque no me funcionaba el micrófono. Buenas tardes. Un saludo lleno de cariño para todos en esta certeza de que caminamos juntos, en comunión, y que toda esta reflexión que venimos haciendo a lo largo de esta semana la venimos haciendo también con conciencia de pueblo, de que somos pueblo de Dios, de que somos pueblo inserto en unas realidades concretas, pueblo en contexto, y de que estas jornadas que son jornadas de formación continua, el único propósito que tienen es ayudarnos a ser mejores testigos. No se trata con esto ni de crecer en intelectualidad, no, es que todo esto que vivimos, todo esto que nos resuena, encontrarnos, tejer juntos y compartir, nos ayuda a ser mejores testigos, testigos más creíbles en este momento de la historia, que nos hagamos más aptos para caminar con nuestros hermanos, sobre todo con los que más los necesitan. Por eso yo quisiera invitarlos a que iniciemos dejando resonar un texto de la carta a los Hebreos. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Palabra de Dios. Y los invito a que iniciemos desde ahí, desde esa certeza de que en tiempo de prueba se nos urge a mantenernos en pie, a continuar la carrera, fijos los ojos en Jesús y agradecidos también por esa nube insigne de testigos, por tantos hombres y mujeres que en la historia de nuestra vida y en la historia de nuestras congregaciones se han empeñado en dar la vida y en darla con radicalidad para enseñarnos también el mejor modo. El mejor modo es con fidelidad y el mejor modo es realmente desde la convicción de que somos pueblo y pueblo de Dios. El Padre Carmelo me invitó a compartir con ustedes un tema que se me hizo así como muy desafiante: laicos y consagrados construyendo caminos de sinodalidad. Desafiante y también apasionante, porque en este momento de la historia del mundo y de la iglesia no hay otra manera de caminar. O caminamos sinodalmente o caminamos como hermanos, o no hay modo de poder caminar. A mí me está acompañando como la certeza de que como pueblo de Dios, todos nosotros estamos llamados a transitar nuevos caminos, eso que con tanta fuerza nos dijo el Sínodo de la Amazonía. Y eso nos tiene que situar a todos, consagrados, laicos, a todos, en el lugar de la escucha, único lugar desde el cual nosotros podemos sopesar, comprender, asumir los desafíos sociales, culturales de este momento de la historia y lo que estos desafíos le están planteando a la iglesia, y que nos supondrán a todos nosotros que podamos desarrollar una actitud dialógica, que podamos apostar por nuevas relacionalidades, por nuevos modos
de encontrarnos y de tejer el encuentro, que nos supondrá también situarnos en caminos como seres que aún no estamos acabados, con otros y desde esa experiencia profunda de que lo único que nos hace crecer es el diálogo, de que solo crecemos en el encuentro. Desde el individualismo nos esterilizamos, en nuestra caparazón nos podrimos. Lo único que potencia la vida, lo único que hace crecer la vida es el encuentro, es la dinámica del diálogo, es esta experiencia de este cuadrito que tengo yo aquí atrás, que es lo que vamos a celebrar este fin de semana, de la relación por excelencia, de la relación trinitaria que nos saca de nosotros mismos y nos vuelca para pensar en los demás. Desde la identidad de sujetos eclesiales, todos nosotros estamos llamados a contribuir a la configuración de una iglesia más sinodal. Todos sabemos que la palabra sínodo hace fundamentalmente referencia a un camino hecho en conjunto con el pueblo peregrino y que lo que nos indica es una forma específica de vivir y de obrar como iglesia, como pueblo de Dios, y que lo que manifiesta es ese ser comunión. Y eso se manifiesta en el querer caminar juntos, buscar juntos, en reunirnos en asamblea o en participar de la misión evangelizadora, en una mayor ministerialidad, en una manera diferente de hacer las cosas. Por ahí tenemos un camino. Profundizar me parece que implica que primero purifiquemos la imagen de iglesia que tenemos. O sea, yo creo que así como todos tenemos que hacer en nuestro camino de conversión personal, un camino de convertir la imagen de Dios, cuál es esa imagen de Dios que tenemos y se va convirtiendo en la medida en que nos encontramos con Él, yo creo que también tenemos que purificar nuestra imagen de la iglesia, purificar lo que entendemos por iglesia. Yo por eso quiero compartir con ustedes, pues, lo que después de tantos años de ser y de sentirme iglesia, porque creo que esa experiencia la tengo casi desde el vientre de mi mamá, después de tantos años, lo que yo siento que mejor define la iglesia, lo que para mí es la iglesia. Yo siento que la iglesia es la comunidad de los que en la diferencia creen. Y eso para mí es fundamental, de los que en la diferencia creen. No es una masa homogénea. La iglesia es una comunidad de seres distintos que en la diferencia creen. Es la comunidad de aquellos a los que convoca el Espíritu de Jesús y que nos sabemos portadores de una misión que va más allá de nosotros mismos, que va más allá de nuestras lógicas. Una misión que nos trasciende. Entiendo yo que la misión que tenemos como iglesia es evangelizar, que en este momento de la historia no es otra cosa que humanizar. O sea, hay una relación absolutamente clara entre evangelizar y humanizar. Teilhard de Chardin lo decía de una manera muy linda, decía, es imposible ser totalmente cristianos si no somos totalmente humanos, es imposible ser totalmente humanos si no somos totalmente cristianos. Entonces, como iglesia, esa es la misión que tenemos. En el origen fue la iglesia, y la iglesia nació de la acción del Espíritu. Todos sabemos que nació por contagio y por experiencia, o sea, iban teniendo esa experiencia de Jesús vivo, resucitado con ellos, que los impulsaba a dar la vida, y otros iban creyendo porque veían hombres y mujeres apasionados por esa causa y esa experiencia de contagio los animaba a crecer. Contagio y experiencia. Nuestro peregrinar como cristianos solo se entiende en comunidad con otros, consagrados, laicos, en la apasionante y no fácil tarea de reconocernos hermanos. Esa es la tarea inconclusa que tenemos todos en esta sociedad. Cuando nos estamos desangrando, cuando nos seguimos en las fronteras llamando distintos, cuando te llamo negro, indio, blanco, cuando te llamo musulmán. La tarea inconclusa que tenemos es reconocernos hermanos. La utopía a la que estamos entonces llamados es esa utopía de la fraternidad. Para nosotros como cristianos, desde el comienzo estuvo muy claro el horizonte.
O sea, desde el comienzo la tarea que se nos encomendó fue evangelizar, que no es otra cosa que dar cuenta de la buena noticia que nos habita. Eso es evangelizar, dar cuenta de esa buena noticia que nos habita, fortalecernos para el anuncio y desde el comienzo también, así lo narran los textos que hacen referencia a las comunidades cristianas primitivas, lo que se hizo desafiante para todos fue abordar esas innegables diferencias que los identificaban. Entonces, desde el comienzo uno lee y encuentra los de Pablo, los de Apolo, los de esta comunidad, los de la iglesia de Jerusalén. O sea, desde el comienzo la diferencia fue como lo más real, lo más común. Nosotros como vida consagrada hemos nacido en la iglesia, somos iglesia. Y lo nuestro es sentir con la iglesia. El Papa Juan Pablo II decía que la vida religiosa, que la vida consagrada por sí misma es evangelizadora. Y en ese sentido hay tres palabras que me parecen claves, son consagración, comunidad y misión. Creo que se convierten para nosotros como consagrados en el trinomio que nos da articulación eclesial, consagración, comunidad y misión. ¿Qué es lo típico de nuestro estilo de vida como religiosos? Lo comunitario. Existimos para aprender a hacernos hermanos, para eso existimos. Esa fue la vocación que se nos confió y esa ha sido también la tarea que tenemos en este hoy de la iglesia. Eso es lo que a nosotros nos corresponde al interior de la comunidad eclesial y no hay nada más vigente hoy que eso. O sea, la tarea más vigente y más importante que tenemos nosotros como consagrados es esa, trabajar por un mundo de hermanos en el que no haya discriminación, en el que no haya excluidos, en el que todos podamos tener un lugar, en el que nadie muera porque no puede respirar. Esa es la tarea más importante que tenemos en este momento. La gran pregunta que tendríamos para hacernos en este hoy de la sociedad y de la iglesia es la de un sociólogo francés, Alain Touraine. Él se preguntaba, ¿podremos vivir juntos en este mundo tan convulso, con tantos cambios? ¿Podremos vivir juntos? El modo en que configuremos la vivencia, en que se va a configurar la vivencia entre diferentes en el siglo XXI, será como el examen que tenemos que aprobar para demostrar nuestro nivel de humanidad y nuestra identidad cristiana. Pasa por ahí, se juega por ahí, se juega porque nos vivamos y nos desvivamos por trabajar por un mundo de hermanos y por reconocer que es posible la convivencia entre diferentes. Y eso es fundamental cuando hablamos de ser en iglesia, de ser desde la propia identidad, de ser laicos o de ser consagrados o desde la misión que tenemos en la iglesia. Si pensamos un poco en la historia de la iglesia, todos vamos a reconocer, yo vengo ahora de un encuentro muy lindo que tenía sobre discernimiento con religiosos de la diócesis de Chiquinquirá y había muchas de estas congregaciones muy tradicionales, estaban las carmelitas de clausura, los dominicos, congregaciones que tienen tanta historia y que configuran tanto lo que somos nosotros como consagrados. Y es innegable el papel que jugaron las órdenes religiosas en los procesos de evangelización de nuestros pueblos y que siguen teniendo hoy. O sea, pensemos el lugar del mundo que queramos y vamos a encontrar en la historia, en la génesis de los procesos de evangelización, la presencia de una religiosa o de un religioso que fue clave en ese proceso. Ubicados ahí en la periferia, en esas esquinas existenciales o sociológicas a las que nadie quiere ir. Ahora Daniel y David les estaban contando lo de la Amazonía. Ha sido tan impresionante escuchar el clamor de los religiosos que están en la Amazonía, los que están ahí jugando la suerte con la gente, compartiendo con ellos como aliados de ellos en la defensa de la vida. Ese es el lugar de la vida religiosa, la periferia, pero también en la universidad, en el colegio, aportando pues al desarrollo del conocimiento, del saber desde criterios evangélicos y siempre desde la óptica de los pobres. O ahí, donde hay un migrante, donde hay una mujer en riesgo de trata, donde hay un enfermo terminal, un anciano abandonado, realmente podemos decir con certeza que ahí hay un consagrado o una consagrada y que lo ha habido a partir de
pues, de la historia que tenemos como iglesia. Ser comunidad, ser en misión es la opción de la vida religiosa. A eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a vivirnos y desvivirnos al estilo de Jesús por la auténtica utopía, por la utopía que permanece, que es la del reino. Por eso tiene sentido que nos preguntemos de cara a la construcción de la identidad eclesial, que es lo que el padre Carmelo quiere que conversemos, ¿cuál es el lugar de la vida consagrada en el complejo y significativo espiral eclesial? ¿Cuál es hoy la misión de la vida consagrada? ¿Qué es necesario que cuidemos, que privilegiemos y que potenciemos? Y soy muy consciente de los verbos que estoy utilizando: cuidar, privilegiar y potenciar en la relación laicos y consagrados. ¿Qué es eso que tenemos que cuidar para ser realmente verdaderos sujetos eclesiales que ayuden a la configuración de este pueblo de Dios en una dinámica de comunión y sinodalidad? Será sin duda para todos empeñarnos en ser discípulos, profetas y misioneros, porque ese horizonte de sentido no pierde validez. Eso no pierde validez. Entonces, una primera invitación es a que purifiquemos nuestro concepto de iglesia, y cada uno tiene que hacer ese ejercicio, porque para eso no sirven las fórmulas ni los libros, sino que es cuestión también de la experiencia de iglesia que podamos tener cada uno de nosotros. Entonces, esa es como una primera invitación, a purificar esa imagen de iglesia y a reconocer la iglesia como la comunidad de los que en la diferencia creen, que surge a partir de una experiencia profunda de Jesús resucitado y que nos lanza, más allá de nuestros cálculos, de nuestros límites, a evangelizar, conscientes de que evangelizar es humanizar. Ahora les quiero invitar a que pensemos un poco lo que entendemos por unidad. ¿Qué es unidad? No es uniformidad. Viene del latín unitas, que según el diccionario es la propiedad que tienen las cosas de no dividirse, de no fragmentarse, de estar ahí sin alterarse o destruirse. A mí esa definición me pareció sumamente significativa. Es la propiedad de poder estar sin dividirse, sin fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Creo que la unidad es un atributo que configura la unidad, que conserva la esencia, que asegura la armonía y que favorece que podamos pasar la prueba del tiempo. Donde hay unidad, se constata sintonía, se constata también que hay comunión en los valores, comunión en los criterios. La unidad no excluye la diferencia y tiene como un irrenunciable la armonía que resulta fruto del encuentro, la comunicación y el vínculo. Es decir, para que haya unidad es fundamental que haya encuentro, que haya comunicación y que haya vínculo. Y vínculo en el sentido del principito, del zorro y el principito, en el sentido de domesticarnos, de darnos tiempo, de que haya espacio para la relación gratuita. Y eso nos hace falta y nos hace bien en la iglesia si queremos hablar de sinodalidad, si queremos hablar de reciprocidad, si queremos hablar de camino compartido y de comunión. ¿Qué nos exige la unidad? La unidad nos exige relación y nos exige el cara a cara de la gratuidad, del darnos tiempo, del encuentro. La unidad no nos viene hecha, es don, pero también la unidad se construye. Y en la unidad hay lugar para la vulnerabilidad, hay lugar para la fragilidad y hay lugar para el límite. No es una unidad como sumatoria de perfecciones, no, es una unidad precisamente porque nos necesitamos, precisamente porque complementarnos es una urgencia, precisamente porque desde nuestra vulnerabilidad y no poder estamos necesitando de la presencia del otro. Nos supone, este caminar en unidad nos supone una permanente reconciliación, nos exige perdón y eso supone que nos desacomodemos y que también desaprendamos, En este tiempo de pandemia, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con mucha frecuencia, que tantas cosas que consideraba importantes se han vuelto relativas
y que tantos modos que habían sido así por X años, ni crean que les voy a decir cuántos tengo, se han vuelto relativos, o sea, que ahora el tiempo es para otras cosas, la dinámica de lo fundamental viene dado por otras cosas. Desaprender es importante y las experiencias de crisis, las experiencias culmen, nos ponen en la lógica de desaprender. Y desaprender es fundamental si queremos hacer puentes, si queremos tejer la unidad, si queremos acercarnos al otro. Por eso, la unidad no es posible allí donde hay soberbia, o donde hay espirales de poder anquilosados, y mucho menos donde no existe flexibilidad y apertura al espíritu. La flexibilidad y la apertura al espíritu son una condición para que pueda haber unidad, comunión y sinodalidad. Entonces no puede haber lugar a la soberbia y a esos espirales de poder que están ahí como anquilosados. La unidad nos exige que podamos tener un horizonte común, un horizonte vital común, un marco teórico de criterios que nos asegure la comunión, como desde dónde poder hablar. Y nosotros lo tenemos en la iglesia dado por una serie de documentos que en la andadura eclesial nos van señalando el horizonte y el horizonte de sentido, ¿cierto? Entonces podemos hablar de la Lumen Gentium o la Perfecta Caritatis, o la Evangelica Testificatio, Mutuas Relaciones, Eclesia Santa. O sea, todos esos documentos se constituyen como en un marco que nos da una lógica de relación y una lógica de comunicación que hace posible el encuentro. Ustedes saben que toda la eclesiología posconciliar se encuentra expresada en unas exhortaciones apostólicas postsinodales, ¿cierto? Y que sería muy importante a la hora de plantearnos y de ahondar qué significa la relación entre laicos y religiosos. Entonces, esa eclesiología posconciliar está contenida como en unas exhortaciones que serían fundamentales que ahondáramos. Christi Fideli Laici, Pastores Dabo Bodis, Vida Consagrata y Pastores Gredis. O sea, creo que ahí podemos encontrar un horizonte de profundización que en este momento de la iglesia en el que estamos retomando tantas cosas vitales de hace 50 años, nos haría bien retomarlas porque por ahí todavía hay un impulso también a estos nuevos modos de entretejer la relación. Estos textos nos servirían como de un referente a la hora de poder ahondar en la eclesialidad que estamos llamados a vivir, los que tenemos como inspiración y centro de nuestra vida el Evangelio de Jesús. En Vida Consagrada, en los numerales 1 y 2 de Vida Consagrada, se dice que la vida consagrada está enraizada profundamente en los ejemplos y en las enseñanzas de Cristo, el Señor, que es un don de Dios Padre a su iglesia por medio del Espíritu. La vida consagrada se concibe como don para la iglesia, como don, no como qué peligro, ahí llegaron esos consagrados, no. La vida consagrada es un don para la iglesia. También se señala en esos numerales que a lo largo de los siglos han faltado hombres y mujeres que dóciles a esa manera como el Padre llama, a esa llamada del Padre, pues quieran elegir este camino de seguimiento. Que los religiosos, también como los apóstoles, a lo que estamos llamados es a dejarlo todo, por el servicio a Dios y por el servicio a los hermanos, y a colaborar, a cooperar en la renovación de la sociedad. Esa es como una llamada que se nos hace a los religiosos. En este sentido, la unidad a la que aspiramos es fruto de la acción del Espíritu y nos exige también que podamos vivir lo que nos propuso el Papa Francisco en esa carta que nos escribió con motivo del Año de la Vida Consagrada, que podamos vivir desde la mística del encuentro, es decir, desde esa capacidad de escuchar. El Sínodo de la Amazonía lo ha dicho con tanta fuerza en ese primer capítulo del documento final, que solo la escucha nos conduce a la conversión. Entonces, la capacidad de escuchar a las demás personas, de buscar juntos el camino, el método, y todo esto a imagen de la Trinidad como modelo de toda auténtica relación.
no hay uniformidad en la Trinidad, hay unión, y una unión que los hace salir de sí para meterse en nuestra historia y para que podamos tener entonces esa experiencia vital del Dios con nosotros, del Dios Espíritu que fortalece, anima, motiva y nos lanza en misión. Entonces, un concepto de iglesia, un concepto de unidad. Me parece importante también que pensemos un poco lo que entendemos por universalidad. Lo universal es como todo aquello que va más allá de nuestra propia geografía y que nos sitúa en el contexto de lo mundial, que nos hace salir de nosotros. Lo universal es la otra orilla. A mí me gusta mucho pensar que nosotros los cristianos nacimos caminantes, nacimos peregrinos. Por algo en Antioquía de Siria nos llamaban los del camino. ¿Quiénes son esos? Los del camino. Lo propio del cristiano, lo propio de nuestra vida como consagrados es la salida, es la andadura, es el que podamos cruzar de una frontera a otra anunciando a Jesús y haciendo reino. Eso es lo propio de la vida cristiana. Eso es lo propio de la vida consagrada también. Por eso va más allá de estar en un claustro, no. O sea, es posible que yo sea una mujer o un hombre que estoy enclaustrado porque tengo esa vocación y porque quiero vivir esa experiencia profunda de intimidad con Jesucristo, pero que sea un ser en permanente salida, porque la salida no es solo geográfica, la salida es y fundamentalmente existencial, es todo lo que nos despoje de nosotros mismos y nos disponga en la actitud de lo que decía Tagore, de déjame solo aquel poco de mí con el que pueda llamarte mi todo. Y eso exige entonces que nos dispongamos para la salida. Sin lugar a dudas, en este siglo, ese rasgo de nuestra identidad, el rasgo de que somos caminantes, se acrecienta, porque la globalización nos ha situado a todos nosotros en un escenario sin límites. No existen fronteras, ni políticas, ni económicas, lo que nos hace itinerantes y da a nuestra sociedad una condición como de migratoriedad, que ha transformado el mapa de la convivencia. La convivencia se ha transformado completamente. Solo basta ver el noticiero de hoy o el de ayer o el de antier y podemos afirmar esto. La convivencia se ha transformado significativamente y por eso urge con tanta fuerza que trabajemos los consagrados por un mundo de hermanos. En este hoy de nuestro mundo, como lo expresa también el pedagogo y sociólogo César García Rincón de Castro, nosotros lo que tenemos es el desafío de generar un nuevo talante y un nuevo modo de ser y de actuar, que necesariamente pasa porque podamos asumir valores universalistas, como es el caso de la solidaridad, de una identidad cosmopolita, de la compasión, del trabajo por la justicia, de la austeridad compartida. Todos esos valores, como él lo afirma, van de la mano. La universalidad entonces de la iglesia se constituye en un rasgo de identidad que nos hace parte de un cuerpo que nos trasciende y que asegura que el anuncio sea siempre encarnado, que el anuncio tiene que ser siempre en contexto, desde condiciones geográficas y culturales originales, porque también, como lo decía el Sínodo de la Amazonía, hay semillas del verbo en todas las culturas. Entonces, no se vale un anuncio desencarnado. El anuncio tiene que ser encarnado y en fidelidad a los valores y a los criterios del Evangelio que tienen la marca de la universalidad y que por su fuerza encarnatoria son válidos en toda cultura y en todo contexto. Conscientes entonces de la iglesia en la que creemos, del llamado que tenemos a la unidad, conscientes de que somos iglesia universal, pues reconocemos que se nos está invitando también a ser uno. O sea, si algo hay hermoso de todo lo que Jesús nos ha dicho es esa invitación reiterativa a que seamos uno. Dios se empeña en llamarnos, Él no para de
la vida consagrada, en esa diversidad también que hay al interior de la vida laical. ¿Estamos bien? Hermana Liliana, qué pena Sí. contigo. Lo que pasa es que así hace un minuto se cortó la imagen. No sé si puedes retomar la idea con la que venías trabajando. Perfecto. Se congeló la imagen un ratico. Perfecto. Entonces, veníamos diciendo que somos iglesia y que es importante purificar la imagen de iglesia que tenemos, la iglesia en la que creemos, que estamos llamados a la unidad, que no es uniformidad, que esto hay que vivirlo desde la concepción de que somos iglesia universal y que ahí estamos llamados a ser uno, ¿cierto? Y que Jesús reiterativamente en el Evangelio a lo que nos invita es a que seamos uno. Que eso nos hace crecer en la certeza de que cada uno de nosotros ha sido llamado por gracia, porque Dios quiso, porque Él quiere contar con los seres humanos, porque lo propio de Dios es crear permanentemente y nos está invitando a que con Él seamos co-creadores. Y que a cada uno de nosotros, religiosos o laicos, nos está llamando desde un carisma, un lugar, un tiempo y un modo distinto en la iglesia. O sea, lo propio nuestro es la diversidad. Somos variopintos. ¿Por qué? Porque el Espíritu así lo ha querido, porque nos ha adornado con distintos carismas, modos, sensibilidades. Pero ahí, en medio de esa pluralidad, Él nos está invitando a que seamos uno. ¿Cuáles son las 3 vocaciones que configuran el modo de la iglesia? Entonces, son 3, ¿no? La vocación a la vida laical, la vocación a la vida consagrada y la vocación al ministerio ordenado. Y a cada uno de nosotros en iglesia, Dios nos llama a algo distinto. A uno los llama el ministerio ordenado, a otros los llama a la vida laical y a otros a la vida consagrada. A nosotros nos ha llamado a la vida consagrada. Y esta andadura, esta vocación, la realizamos con otros llamados también a otras vocaciones. Cada vocación es un don para la iglesia. Ninguna se puede vivir de manera aislada o marginal y ninguna excluye a la otra. Esto es muy importante, ninguna excluye a la otra. Todas se complementan y son necesarias. Todas las formas de vida eclesial son don y gracia, compromiso y proyecto que da sentido a la existencia. Vida consagrada, por ejemplo, lo expresa de una manera muy bonita en el numeral 31, y es que las diversas formas de vida en las que el designio de Dios nos ha llamado a cada uno, se articulan en la vivencia de la vida eclesial, a través de relaciones que dice vida consagrada tienen que ser recíprocas. Dice vida consagrada que todos participamos de la misma dignidad y es una dignidad común, que todos en esas 3 vocaciones estamos llamados a la santidad y que estamos llamados también a cooperar en la edificación del único cuerpo, el de Cristo. Cada uno desde su propia vocación y cada uno también desde la experiencia del don que el Espíritu le ha dado. Es decir, que partimos de la certeza de que tenemos una igual dignidad, todos en la iglesia, tenemos una igual dignidad. Juan Pablo II, también en Vida Consagrada, dijo que nosotros los consagrados estamos en el corazón de la iglesia, que ella es el único rostro, pero que ese rostro de la iglesia tiene matices y tiene formas distintas. Cuando pensamos en vida consagrada, entonces, pensamos en diversas formas de vivir la vida consagrada. Esas diversas formas de vivir la vida consagrada están expresadas en la exhortación apostólica posinodal también, vida consagrada. ¿Cuáles son esas diversas formas de la vida consagrada? La vida monástica en Oriente y Occidente, el orden de las vírgenes, que ahora está teniendo un impulso muy fuerte, la vida religiosa contemplativa, la vida religiosa apostólica, los institutos seculares clericales, las sociedades de vida apostólica y las nuevas formas de vida consagrada.
hay algo eso con relación a la vida consagrada. Entonces, entre nosotros también, lo nuestro también es la diversidad, y la diversidad fruto de la experiencia del Espíritu que se recrea de una manera propia en cada uno de nosotros y que nos llama a vivir esta consagración de una determinada manera. Pero cuando pensamos en los laicos, hay algo muy lindo que está expresado en los numerales 209 y 210 de Aparecida, y es que los laicos son hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia. Y eso les confiere una misión ineludible, fundamental, necesaria. Esa insistencia de Aparecida en que la misión de los laicos se realice en el mundo, de tal modo el testimonio y la actividad de ellos contribuye a la transformación de las realidades, a la creación de estructuras más justas según los criterios del Evangelio. Claro, ¿cuál es la misión de los laicos? ¿Cuál es la consagrada? ¿Estamos bien con la señal? ¿Aló? Estamos muy bien. Se entrecortó un poquito, pero va bien. Perfecto, es que me aparece aquí un letrerito de que la señal es débil. Muy bien. Entonces, lo importante será reconocer que unos y otros, consagrados y laicos, tenemos un lugar significativo en el corazón de la Iglesia, un lugar significativo en lo profundo de este mundo, de lo complejo de esta realidad a la que estamos llamados. Y que desde esa vocación que tenemos que aportar a la configuración del rostro de la Iglesia, porque la Iglesia no es una realidad acabada. Entonces, en lo cotidiano tenemos que aportar a la transformación, a la configuración de ese rostro de la Iglesia. ¿Cuál creo yo que es la llamada que tenemos de cara pues, a esta invitación a la sinodalidad que se nos está haciendo? Una muy importante es a que podamos trabajar por la unidad en la diversidad. Cada persona, cada forma de vida consagrada y de vida y de vocación al interior de la Iglesia es única, es irrepetible, es irreemplazable, es compleja. Cada uno de nosotros en nuestra diferencia somos tierra sagrada, somos posibilidad, tesoro, pero también cada uno de nosotros es un enigma indescifrable, somos como un territorio virgen que a veces es imposible delimitar, calcular. Pertenecemos a la misma condición, ¿cierto? Esta condición humana, y sin embargo no alcanzamos a conquistar el misterio que nos habita. Somos miembros de la misma comunidad eclesial y constatamos diferencias significativas, o sea, si nos vemos somos tan distintos en los modos de nuestra experiencia creyente, o sea, no solo distintos por fuera, no, sino que realmente nuestras maneras de acercarnos a lo sagrado, nuestras maneras de entender la realidad, los lenguajes que utilizamos, los ritos que nos convocan son distintos, somos maravillosamente distintos y plurales. Somos distintos entonces en culturas, en lenguas, en criterios, en visiones del mundo, en sensibilidades, pero la diferencia es puente. Posibilidad, riqueza, condición para el encuentro. Y decir esto en este momento del mundo a mí realmente me conmueve hasta lo profundo, porque es que no acabamos de entender eso los seres humanos. No acabamos de entender que la diferencia es la posibilidad. Seguimos pensando que la diferencia es una amenaza. Y mientras no hagamos ese camino de conversión, mientras no nos demos la posibilidad de entender que en el distinto hay un hermano, y que en ese hermano hay un regalo de Dios, este mundo va a seguir en crisis. Entonces creo que una llamada muy especial que tenemos es a eso, es a que podamos hacer el camino de abrazar la diferencia y de abrazarla como don de Dios. Para convivir es fundamental el conocimiento, porque solo amamos aquello que conocemos. Y convivir en el mundo y convivir al interior de la Iglesia será sin duda ejercitarnos en ese arte de conocernos, de domesticarnos, de poder vivir en compañía, de ser y de hacernos iglesia desde la pedagogía del encuentro y desde la pedagogía de la conversación.
Hoy más que nunca, todos nosotros estamos llamados a la unidad en la diversidad. Es la utopía en la que creemos, pero será también como el signo creíble que de nosotros los cristianos espera esta sociedad. Yo creo que no están esperando de nosotros los cristianos nada diferente a eso, a que nos queramos y a que trabajemos más unidos por un mundo en el que la vivencia de la fraternidad pueda ser más real para todos, en el que haya menos brechas, menos fronteras, menos límites, menos estigma, menos xenofobia. En la carta con motivo del año de la vida religiosa, si ustedes recuerdan, el Papa Francisco expresó que en una sociedad, que es una sociedad como del enfrentamiento y de la difícil convivencia entre las culturas, que es una sociedad de la prepotencia con los débiles, que es una sociedad de desigualdades, nosotros estamos llamados a ofrecer un modelo concreto de comunidad. Esa es nuestra llamada, ofrecer un modelo concreto de comunidad a través del reconocimiento de la dignidad de cada persona y del compartir el don que cada uno lleva consigo. Eso nos permitirá crecer entonces en relaciones más fraternas. ¿Cómo se posiciona entonces en este contexto el estilo sinodal al que nos está invitando el Papa Francisco? Porque cuando hablamos de sinodalidad no estamos hablando de asambleas sinodales también, pero la sinodalidad es un estilo, la sinodalidad es un espíritu, el espíritu sinodal. ¿Cuál es esa manera de entendernos sinodalmente? Entonces, este estilo, este espíritu sinodal, se posiciona ante nosotros en este momento histórico como un nuevo modo de ser y de hacer la iglesia. Caminar juntos es la condición para que en escucha a la realidad podamos responder de una manera más evangélica a los desafíos de este momento de la historia. Esa es la condición, o sea, caminar juntos es la condición. Cuando contemplamos los rostros de la iglesia, evoco yo a José Cristo Rey García Paredes en una relectura que él hace de vida consagrada, que dice que la vida consagrada no tiene como el objetivo de tomar distancia, de aislarse de las demás formas de vida cristiana, sino que está llamada a interrelacionarse con ellas, a eso estamos llamados, para poder formar parte de un nosotros eclesial, de ese cuerpo de Cristo en la iglesia. De modo que el bien de un miembro contribuya a la riqueza y contribuya también al bienestar de todo el cuerpo. Desde esa certeza que tenemos de que en esta iglesia todos estamos participando de una dignidad que es una dignidad común. La iglesia no es una realidad inmóvil y mucho menos finiquitada. Nadie dijo que está terminada. Es un proyecto, la iglesia es un proyecto que al soplo del Espíritu, porque desde el origen fue el soplo del Espíritu, que al soplo del Espíritu y en apertura a los signos de los tiempos, a la realidad, se va transformando para hacerse más creíble y coherente, más significativa y evangélica. Esa es la tarea que tenemos, seguir contribuyendo a la transformación, a la configuración de este rostro de la iglesia para que pueda estar más sintonía con ese susurro que el Espíritu pone. Todos los documentos sobre sinodalidad nos hablan de que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en este siglo, en el tercer milenio. ¿A qué nos lanza la sinodalidad? La sinodalidad nos lanza a trascender todo individualismo, porque lo que hace es situarnos en el lugar de lo común, favoreciendo la escucha y posibilitando la expresión de lo diverso. Ese es el ejercicio sinodal auténtico, donde lo que se favorece es la escucha a Dios y a los otros y se privilegia la expresión de lo diverso. Todos tenemos la experiencia de que el Espíritu de Dios sigue aconteciendo, de que nos sigue hablando a la iglesia y hoy a lo que nos invita es a caminar juntos. Esto es un cambio de paradigma. Es el paso de una iglesia clerical a una iglesia más sinodal. De eso se trata, de pasar de una iglesia clerical a una iglesia más sinodal.
Y eso nos va a exigir escucha y conversión, pero nos va a exigir también situarnos en el lugar de lo plural y que podamos desarrollar esa mística del nosotros. Y en esa mística, desde ahí, será fundamental entonces la presencia y el aporte de las mujeres, de los laicos, de los niños, de los jóvenes, no como solamente sujetos, no como solamente destinatarios de la evangelización, sino fundamentalmente como sujetos también de la evangelización y artífices constructores de este rostro de iglesia que puede ser más significativo en este momento de la historia. Nos urge entonces que podamos seguir trabajando por una iglesia con rostro sinodal, en la que exista lugar para todos, en la que ninguna burocracia ni ningún clericalismo le haga sombra a la presencia y a la acción de un Dios que sin distingo de género nos está llamando a lo insospechado del reino, al amor hasta el extremo, a la entrega incondicional de la vida, para que en la mesa de todos haya pan y nadie caiga en la tentación de sentirse superior a los demás. Yo quiero terminar como afirmando que la plenitud eclesial será posible solo en clave fraterna. Y allí, donde con sencillez, con humildad, podamos reconocernos hermanos. Ese es el aporte que tenía para darles yo en esta tarde, desde la certeza, desde la convicción profunda también por la experiencia de lo que este servicio va suscitando en mí, de que a lo que estamos llamados y estamos urgidos es a caminar juntos, reconociéndonos en esa dignidad común que tenemos y posibilitando que cada uno sea y aporte desde donde tiene que aportar a la construcción de esta comunidad eclesial y aportar a la transformación de este mundo, a la vivencia del reino. Un abrazo. Muchas gracias a la hermana. Con gusto, Carmelo. Por este testimonio muy grande. Sabemos todo el grande compromiso que tiene. Muchas gracias por regalar este espacio. Yo quería compartir una sensación escuchándote, ¿no? Yo me acuerdo que tú escribiste una vez, ¿no? Estoy preparando el corazón para el encuentro de esta semana. Y yo me sentí como discípulo de Emos, calentaste nuestro corazón en mi sinodalidad. Y muchas gracias por esto compartir, por esto calentar nuestro corazón. Muchas gracias. A ti, Carmelo, y a todos ustedes, porque es que yo sí tengo la convicción profunda de que desde ese lugarcito del reino en el que cada uno de nosotros estamos, pues estamos contribuyendo a la construcción de este rostro, de la construcción de la comunidad eclesial y el papel y el aporte de cada uno de ustedes ahí donde está, con la gente con la que está, porque pues la sinodalidad pasa por eso, por poder purificar las relaciones y eso se hace en lo concreto, en esas pequeñas comunidades domésticas, en esa iglesia doméstica, en esa iglesia más, en esa parcelita del reino donde estamos. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por toda su entrega de verdad como religiosos o como laicos, por vivir con entusiasmo y con ganas esta vocación y sobre todo en este momento del mundo en el que lo que se requiere es parresía, osadía, ganas, que nos decidamos, que intentemos, que no tengamos miedo a equivocarnos, que nos empeñemos en vivir como hermanos. El mundo lo está necesitando, las fronteras lo están necesitando. Entonces, gracias por esta invitación, muy lindo estar aquí. Muchas gracias, estamos felices de poder compartir. Hacemos un momento de pausa, tipo de tomar un vaso de agua o un tinto. ¡Qué bueno! Lo ofrecemos con todo el corazón, con un grande abrazo. Y damos la palabra a Breiner para introducir las preguntas, que llegaron muchas preguntas, entonces las estamos organizando. Muy bien. Bien, muchas gracias, Liliana. También me uno al gracias de Carmelo. Gracias también a tus palabras, que de verdad siguen retocando y calentando nuestro corazón. Creo que la expresión tuya en boca de Carmelo nos habla mucho a nosotros, ¿no? La hermana Liliana nos ha enmarcado en esta conferencia a partir de nuestro sentir como pueblo y experimentar, pues, este desafío de estar en el lugar de la escucha.
Y yo creo que ha sido importante este camino que nos ha propuesto en 3 momentos, desde purificar nuestra imagen de la iglesia, purificar y reconocernos como estar en misión, como reconocer la diferencia que siempre, siempre va a estar en todo lugar y en todo momento, y simplemente hay que abrazarlo, ¿no? Y abrazarlo significa conocerlo, significa acercarme, de pronto en palabras de Francisco, ensuciarme, poder oler a oveja, ¿no? Y creo que es importante en ese conocer, reconocer cuáles son también nuestros papeles, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras posturas, sentir con la iglesia, estar en la iglesia, laicos, consagrados, contemplativos, todos estar en este conjunto y reconocer cuáles son nuestras labores, me parece que es importante para poder hacer un camino de unidad, ¿no? Esta unidad que precisamente tú has definido como un estar sin dividirse, sin fragmentarse o alterarse, se construye. Y esto es importante. Muchas de las preguntas están encaminadas en torno a eso. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se hace esto? Y es importante de pronto no tener la respuesta, pero sí saber que es un camino que se hace y que solamente se hace en la unidad. En la unidad que no excluye, que no dice tú no vales para mí, tú no eres importante, sino que todos valemos y todos tenemos una posición. Y evidentemente, como lo has finalizado, esto en el marco de la universalidad me parece que resulta importante en una sociedad que nos llama cada vez más a esto. Ahorita, por ejemplo, este espacio nos ha permitido reunirnos comunidades de más de 24 países. Ahorita estamos más de 600 personas. El día de ayer pudimos alcanzar hasta 10.000 personas, que es una alegría, que es una fiesta para nosotros, ¿no? Porque significa que laicos, consagrados y religiosos nos estamos uniendo para decir cómo podemos responder a esto. Nos une el mismo Cristo, ¿no? Y somos nosotros los que debemos dar este rostro que tú has mencionado, ¿no? Este rostro de sinodalidad. Quisiera, Liliana, comenzar esta tanda de preguntas. En tu experiencia de pronto como presidente de la CLAR, también en tu experiencia como provincial, ¿cuáles podrían ser estos 2 retos imperantes, importantes, a los que estamos llamados en este periodo de pandemia? De manera especial en Latinoamérica, donde tú estás ejerciendo esta labor. ¿Cuáles son estos 2 retos fundamentales a los que estamos llamados? Sí, tengo muchísima claridad en el primero. Estamos llamados a escuchar y a discernir la realidad. La realidad es un lugar teológico. Este momento de nuestra realidad, la experiencia de la pandemia y las consecuencias de lo que la pandemia ha traído, la crisis social, la crisis económica, de alguna manera el que nos situemos todos en este lugar de la incertidumbre, nos exige que nos hagamos más expertos en escucha y en discernimiento. Estamos llamados a no tragar entero, así se dice aquí en mi tierra, pero eso en un lenguaje más culto significa que estamos llamados a discernir con sentido crítico y desde los valores del Evangelio, porque no es solo con sentido crítico, desde la lógica del Evangelio, lo que realmente está pasando, que es tan difícil entender qué es lo que realmente está pasando, la raíz de lo que está ocurriendo. En ese sentido, el primer desafío sería escuchar, discernir la realidad y que podamos situarnos ante esa realidad con mirada lúcida, pero con una mirada también creyente y esperanzada, que no es fruto de la euforia ni de un optimismo que no sé de dónde viene, ni de una lectura ingenua de la realidad, sino que tiene que ser fruto de la experiencia de la Pascua, de la certeza de Dios con nosotros y de esa llamada que como religiosos tenemos a poner la fe en el Cristo vivo, en el Cristo con nosotros. Entonces creo que poder leer críticamente la realidad, no tragarnos los datos enteros, no hablar solo de cifras, no minimizar la tragedia, poder hacer lectura de fe, pasar los datos, pasar la información,
por la óptica del corazón, del sagrario, de la palabra que la ilumina, para mí es fundamental. O sea, yo creo que tenemos que hacer lectura de fe de este momento histórico y eso es un primer desafío. Y el segundo, sin lugar a dudas, es la salida. No podemos permanecer en el lugar del confort. Esta coyuntura y lo que sigue después de esta coyuntura, porque una cosa es esta crisis de estos meses, pero lo que sigue por los próximos 7 años, dicen los analistas, va a ser muy difícil, exige que nosotros como consagrados estemos realmente en el lugar en el que se nos necesita. No podemos permanecer en el lugar del confort. Lo nuestro tiene que ser la frontera, la periferia, el lugar del más pobre, el lugar de la víctima. Todo lo que hagamos, incluso si estamos en una universidad de estrato no sé qué o en un colegio de estrato no sé qué, tiene que ser desde la óptica de los más pobres y tiene que ser en función del cuidado de la vida, del cuidado del planeta, de la defensa de la relación que pueda ser más humana y que pueda potenciarnos más a todos en nuestra dignidad. Entonces creo que son básicamente esos dos desafíos, que podamos escuchar, hacer una lectura discerniente y de fe de esta realidad, que nos revista de esperanza y nos capacite para poder entonces, en un segundo lugar, salir, comprometernos, hacer red con otros, porque solos no podemos. O sea, lo que estamos constatando también desde la experiencia de la CLAR es que la mejor manera de intervenir en la realidad es con otros. Entonces, con el CELAN, con la REPAN, con Cáritas, unirnos, coincidir en esos puntos en común que tenemos y como nos decían los indígenas en el Sínodo de la Amazonía, hacernos aliados para lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es la defensa de la vida y lo que tenemos en común es ayudar a que este mundo sea más parecido al que Jesús soñó, más parecido pues al reino que Él vino a anunciarnos y por el que vino a dar la vida. Entonces, creo que por ahí van los desafíos, que la salida es el camino y que esa salida tiene que ser en comunidad con otros desde la experiencia profunda de ser red y desde la certeza de que nos necesitamos. Que esta pandemia también nos pone en un lugar que a mí me parece muy significativo, que es el lugar de la humildad. Es el lugar de la humildad. O sea, en este momento del mundo, todos lo que con más claridad vemos los unos de los otros es nuestra vulnerabilidad, es nuestra fragilidad, es nuestro límite. Esta pandemia nos ha situado en el justo lugar, en el lugar de criaturas. Y lo que tenemos que hacer todos es abrazar esta condición humana y desde esta condición trabajar por un mundo que pueda ser un poquitico mejor. Muchas gracias, Liliana, por tu respuesta. Pero precisamente en ese camino, de pronto yo en nombre de todos los jóvenes que se encuentran aquí, hay muchas casas de formación, muchos novicios, y no puedo evitar como joven preguntarme en este camino de sinodalidad, hemos pasado un camino de los jóvenes, particularmente contigo, hemos tenido en Medellín y en Colombia un trabajo con las nuevas generaciones, que son todos los religiosos jóvenes de la CRC. Hay también jóvenes laicos que están acompañando esta transmisión. Muchos. Es importante, me gustaría pues también que tú nos respondieras, ¿cuál es ese lugar del joven hoy en este camino de sinodalidad? Tú has definido muchas posiciones, has dicho, debemos definir cuáles son nuestros papeles. ¿Cuál crees tú que podría ser ese papel del joven hoy, del joven que es nativo virtual, del joven que tiene muchas preguntas, del joven que también tiene un espiral de respuestas y no preguntas en este camino? ¿Cuál tú crees que es ese papel importante? Voy a decir una cosa que va a parecer extraña, pero creo que los jóvenes tienen la misión, una misión que parecería ser de los ancianos, pero que yo creo que es de los jóvenes. Ayudarnos a no perder la memoria. Ayudarnos a mantener la memoria de para qué existimos, de para qué somos vida consagrada o vida laical, de esa vocación que hemos recibido, de lo que significa ser originalmente cristianos, creer en Jesús. Creo que una misión fundamental de los jóvenes es esa, es
A mí me encantan estos movimientos de jóvenes que hay ahora en el mundo, que surgieron en Francia con los indignados. Creo que la misión de los jóvenes es incomodarnos un poquito, desestabilizarnos. Pero que eso le va a exigir a los jóvenes que no se acomoden, porque es que lo más fácil es llegar y acomodarse y aprender y consumir la información que me dan o lo que... Y creo que la misión que ustedes tienen como jóvenes es devolverle a la iglesia, devolverle a la vida religiosa, devolverle a la vida laical, la memoria de aquello a lo que estamos llamados. Y originalmente estamos llamados a vivir el mandamiento que nos configura, que es el amor. Estamos llamados a la salida, estamos llamados al camino, estamos llamados a dar la vida. O sea, cuando uno contempla a Jesús, en Jesús está resumido aquella llamada fundamental que todos nosotros tenemos como cristianos. Y creo que ustedes estarían entonces invitados a ayudarnos a mantener la memoria, a incomodarnos un poco con sus preguntas, con sus cuestionamientos, que están llamados a proponer. No están llamados solamente a mantener, a sostener la herencia recibida y la herencia de sus instituciones o de los grupos a los que pertenecen. Ustedes como jóvenes están llamados a recrearlos, a potenciarlos, a reconfigurarlos, pero no hagan eso nunca como desde el osnovismo, la creatividad, el empuje, el joven mero que soy, sino que háganlo en escucha al Espíritu, porque es que la auténtica novedad, la que se mantiene, la que permanece, la auténtica entrega, es la que surge de haber escuchado a Dios. Entonces, si ustedes son hombres y mujeres desde la vocación que tienen, consagrados o laicos, son hombres y mujeres de oración, son hombres y mujeres que cultivan el cara a cara con Jesús, son hombres y mujeres que privilegian el beber el Jesús que nos entrega el Evangelio, ustedes nos podrán ayudar a vivir también de una manera más significativa y renovada. O sea, no necesitamos la innovación que viene de la robótica, la tecnología, las neurociencias. No, esa nos viene por el mundo. Necesitamos la innovación, necesitamos lo nuevo que surge de la experiencia de Dios en ustedes y que nos contagien de eso. Yo soy de una generación que es una generación como bisagra, pero cuando yo comparto con mis hermanas de la generación de los 70, de estas que les tocó el concilio, todo lo que de ellas, yo vengo de les voy a contar esto, es muy personal, pero se les voy a contar, vengo de una congregación que éramos una congregación de clausura, dedicadas a la educación, éramos vida mixta, pero clausura papal mayor hasta 1957, así el hábito hasta acá, el rezo no sé cómo, todas vivían las 100 monjas en un gran convento, y fruto de la acción del Espíritu, no fruto del liderazgo de la monja de turno, sí hubo unas monjas muy buenas y muy líderes de turno, pero fruto de la acción del Espíritu en ese cuerpo, fue posible el cambio, fue posible ir a las fronteras, fue posible aprender otros modos de orar, fue posible desentrañar lo que significa contemplar en la vida. Entonces, el líder de turno es importante, nos ayuda, nos acompaña, nos estimula, pero mucho más importante que él es la acción de Dios en cada miembro del cuerpo, porque todos estamos igualmente aptos para escucharlo y lo que él tiene para decirnos es lo que tiene que impulsarnos a la reforma, a dar la vida, a salir de otra manera. Entonces, yo creo que ustedes no son solo herederos de carismas y proyectos muy interesantes, que ustedes tienen que ser también artífices de un nuevo modo de ser y de relacionarnos en la iglesia. Entonces yo los animaría también a que no reproduzcan estructuras, a que escuchen al Espíritu y que al soplo de ese Espíritu, al susurro de ese Espíritu, ustedes también se decidan a contribuir a darle a esta iglesia, a darle a sus institutos o a sus grupos el rostro que el Espíritu quiere para ellos. Creo que tienen que hacer memoria, creo que están urgidos a la osadía de salir de la rutina, de lo común, que están urgidos a desacomodarse.
yo cada vez más pienso en mí misma y pienso en todos y digo, Señor, danos la gracia de dejar de ser tan arribistas, de ubicarnos en el lugar de lo sencillo y de los sencillos, de hacernos amigos de los pobres, de vivir una vida más simple, más descomplicada, de no consumir ni cosas ni espiritualidad. Danos la gracia como de poder vivir en la simplicidad de esto, en la simplicidad del Evangelio y desde la radicalidad y el deseo de poner la vida al servicio de los demás. Yo creo que la clave es el texto bíblico con el que empezábamos. La clave es poner los ojos en Jesús. Ustedes jóvenes, nosotros más viejitos, pongamos los ojos en Jesús y permitamos que Él nos conduzca por esos caminos de novedad que seguramente sí serán caminos más sinodales.